Nos acompaña de nuevo Alejandro Berganza Pineda, el que fuera invitado en nuestro video anterior, que bueno, te contamos con la suerte de que de nuevo está con nosotros para comentar este tema tan importante y que acoto que para él él sabe mucho de este tema y es muy interesante. Y aquí tenemos por este lado Isaíra Rodríguez Mantanico, José Fernando Ramírez Santos, la fórmula de siempre. Iniciamos con el tema muy interesante. Bueno, las redes, estamos en lo que viene siendo Instagram, Facebook, TikTok, en todas las redes que ustedes se puedan pensar. Estamos como estamos como tertulias, lluvia y café a la vez. A la vez, así es, bueno. Y como cosa irónica, la lluvia nos acompaña. Y como cosa irónica, la lluvia nos acompaña y aquí está el café. Pues, entramos de lleno con el tema, jóvenes. La primera pregunta es una pregunta muy, tal vez, personal. Quiero saber sus concepciones, sus teorías, sus creencias. La pregunta es, ¿qué es la historia? Son dos, ¿qué es la historia? Y la importancia de la misma en la actualidad. Inicio abriendo el debate con vos, si querés. Si nos puedes decir, ¿qué es la historia y su importancia? Muy puntualmente me voy a ir a que la historia es parte fundamental de nuestro presente y nuestro futuro, porque de ahí parte de las decisiones que nosotros vamos a hacer. La historia nos marca un compás de qué debemos hacer y qué no, en un sentido de que las cosas malas que se han hecho no las vamos a tener que volver a repetir, pero en todo caso la tenemos que conocer como es la historia. Entonces la historia nos da un preámbulo de, digamos, de alguna manera, cuando uno va corriendo, no volver a tropezar con la misma piedra. No sé qué piensan ustedes. Como dijo Napoleón Bonaparte, el que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Sí. Yo parto de eso que habías comentado, ya lo tenía como pensado. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo siento que es algo que aún hay que agregarle. ¿Qué hay que agregarle? Simplemente el que no conoce su historia está condenado a repetirla, pero el que no la interpreta y el que no la entiende sí está condenado a repetirla, porque si yo conozco mi historia, sí que me la voy a repetir, pero si yo no la comprendo, ese es el problema. Hay que comprender la historia. La historia es todo hecho pasado que se está dando en el presente inmediato. Eso es la historia. La historia no quedó en el pasado, la historia se está haciendo día con día. Día a día se está haciendo. ¿Quién la está interpretando? Ese es otro problema. ¿Y para quién se está escribiendo? Porque la historia se escribe. Eso no lo podemos negar. ¿Y quién la escribe y para quién la escribe? Son tres factores fundamentales que tenemos que tener en concepción, ¿verdad? Porque siempre va a variar. No es lo mismo que yo, como una persona de las clases acomodadas, escriba la historia. Voy a escribir desde mi posición acomodada. En cambio, si yo soy una persona que ha sido explotada, voy a escribir algo muy distinto. En el tiempo en el que yo voy a escribir, eso también es fundamental, porque si yo escribo en el tiempo de Rafael Carrero, voy a escribir algo totalmente distinto en los tiempos actuales, que son de Yamatei. Son cuestiones muy diferenciales. Exacto, sí. ¿Y quién la va a interpretar, verdad? Porque no es lo mismo que interpretemos algo, por ejemplo, de lo que tanto nos encanta a nosotros, que es la Revolución del 44. No es lo mismo que yo voy a interpretar lo que está pasando en el 44, en el momento exacto, en el 45, en el 46, en el 47, que lo venga a leer ahora. Yo lo voy a interpretar de una manera muy distinta. Definitivamente no estás viviendo el contexto. O lo voy a romantizar o lo voy a desprestigiar. Una de dos va a pasar, ¿verdad? No sé qué. Yo me quedo con algo bien importante que dijo cada uno de ustedes, y es, por ejemplo, vos decís, Isa habla de la cuestión. Y él dice, estamos hablando de la historia y Elisa habla del presente y de nuestro futuro. Y es cierto, como la importancia de la historia, y a esto voy con esto que quiero decir ya entrándonos a la importancia, es que como entes sociales, como seres humanos y como personas pertenecientes a una sociedad, es básico, es inherente a nosotros que entendamos que la historia no solo explica hechos pasados. Definitivamente la historia nos da un esbozo de la actualidad y quien quita nos puede hasta dar una luz de un futuro. La historia es importante en el sentido no solo de entenderla como vos dijiste, y ahora me voy a tu lado a algo muy importante que dijiste, no solo se trata de conocerla, se trata de interpretarla y de entenderla. Ya muy bien lo dijiste vos, porque hay mucha gente
que conoce la historia y más que ser una enseñanza, es una réplica o es algo que le sirve para repetir los errores y no debe ser así. La historia debe ser un maestro, la historia debe ser, se podría decir que algo de una error y una cosa, teoría y intento y error, vamos. Ver, acuerdo con esto, ver lo que se hizo en esos tiempos y que repercutió para bien o para mal. Obviamente vamos a querer imitar lo que repercutió para un bien, ¿no? Yo me quedo con eso. Para mí la importancia de la historia hoy en día es clave. Desgraciadamente vemos, por ejemplo, que en el CNB, el Currículo Nacional Básico, se está eliminando cátedras tan importantes como la historia, queriendo ocultarlas ahí con palabras o adjetivos calificativos raros. Pero la historia no es más que aquella cátedra que te da vos conciencia social y de clase para entender tu pasado, pero como lo dijo aquí mi compañero, tu presente y tu futuro. Entonces, la importancia de la historia hoy más que nunca es de máxima relevancia para poder cambiar, más como nosotros que somos jóvenes que queremos lograr un cambio. Definitivamente no lo vamos a poder hacer si no conocemos de dónde venimos, y el que no sabe de dónde viene definitivamente no sabe para dónde va. Entonces, la importancia de la historia es, Alejandro. Sí, nos podemos remitir a algo de la física, ¿no? Vectores. El punto A, punto B. Tienes que saber dónde venís, a dónde vas. Exacto. Fundamental para entenderlo, pero entenderlo e interpretarlo. Yo siempre voy a meterme en eso, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo que estudio en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos, y pues nos enseñan eso, ¿verdad? La historia, pues el que no conoce la historia no puede nada a repetirla. Pero yo siento que también es de interpretarla. Yo me quedo fundamental con eso. A mí de nada me sirve saber qué pasó en el 44 si yo no lo sé interpretar. De nada me sirve lo que pasó en el 2023. Interpretar de una forma errónea, ¿o? Ese es pero para no interpretarlo de forma errónea o para tener amplitud de conocimiento, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que estamos haciendo aquí, discutirlo, hablarlo, ventilar. Solo una pequeña acotación. Informarte de diferentes fuentes. Eso hay. Una fuente no basta para el conocimiento de la historia, debemos de conocer varias fuentes. Incluso la fuente de una oposición o una fuente contraria, ¿verdad? Pero yo diría que es fundamental. Cuando vos tenés una posición, digamos, X posición, vos tenés que leer la que está en contra tuya. ¿Por qué? Porque así entendés por qué están en contra tuya. Porque si vos estás... Y hasta llegas a entender tu propia posición. Sí. Pero no sé si ustedes están olvidando también un elemento muy importante que va a hacer que todo esto funcione, que es un pensamiento crítico. Que tenemos que identificar realmente cuál es la información veraz, certera, confiable, clara, y la que realmente ahorita como lo consideramos como una fake news. Ya, entonces, porque si nos rodeamos de puras fake news y nosotros analizamos, reflexionamos, vamos a decir, no, esto no debe ser así, esto no es irreal. ¿Ya? Entonces también este pensamiento crítico viene y es un factor muy importante que considero que estamos haciendo de lado, que me gustaría pues meterlo a la conversación, porque es muy importante. Es muy interesante, y aquí surge una pregunta probablemente para la gente que nos escucha. Entonces, ¿cómo yo sé que es una fake news o no es una fake news? A ver, yo creo que aquí hay algo fundamental. Exacto. Sí. Todas son fake news, o todas pueden ser reales. Lo importante es cuántas van a leer y de cuántas se van a informar. Si yo leo 10 noticias, yo de esas 10 noticias, 5 pueden ser buenas, 5 pueden ser malas, 5 pueden estar a favor, 5 en contra. Pero yo voy a crear mi concepción de esas 10 noticias. Eso es lo importante. Yo agregaría algo a esa cuestión de crítica. Y es algo que tal vez me han escuchado bastante repetir mis compañeros. Es la crítica propositiva, porque nada me sirve venir y criticar. ¿Qué es lo que vas a proponer? Porque criticar cualquiera puede hacerlo. Yo puedo criticar cualquier sistema político, cualquier decisión que vaya a tomar cada individuo del mundo,
pero ¿y qué voy a proponer? Criticar es fácil. Yo puedo venir y criticar tu manera de vestir, pero ¿y qué te voy a proponer yo? Y a eso viene algo que quiero retomar del video anterior, es estoy consciente de lo que voy a proponer, ¿no? Eso es lo fundamental. Yo solo quiero acotar algo. No es que esté totalmente en contra de tu opinión, pero definitivamente sí difiere un poco, porque te hablo específicamente del caso de Guatemala. Yo creo que hoy por hoy en Guatemala, solo con el hecho de que critiquemos, es una ganancia. Sí. Vos me estás hablando de países un poco más desarrollados que no solo critican y proponen. Desgraciadamente hoy en Guatemala ni siquiera criticamos y aceptamos lo que nos dan. Pero fíjate que hoy en Guatemala una crítica sería algo positivo. Los compañeros, por ejemplo, que van en protestas y todo, esos compañeros critican. Pero vos preguntaré qué van a proponer. Ellos critican y dicen, no, el gobierno aquí, el gobierno allá. Pero ¿y cuál es tu propuesta? Decime cuál es tu propuesta. Es que no sé. Sí. Entonces, ¿en qué estamos? No, desgraciadamente, algunos realmente no saben ni por qué protestan, babos, porque no están comprometidos con el ideal. Sí, mira, realmente, Alejandro, yo apoyo tu punto de vista porque yo quiero darle un seguimiento a lo que estás diciendo. Fuera de ahí y dar una crítica, también tenemos que encontrar una solución, porque también es muy fácil criticar, muy fácil decir, bueno, este es el problema, pero ¿cómo se va a solucionar? No cualquiera puede encontrar esa solución. Y ahí es donde vamos a entender de que necesitamos a una persona capaz en los cargos que realmente tienen demasiada responsabilidad. Pero mira, pues, ojo, yo quiero agregar algo, babos, ojo. Yo sinceramente debato con ustedes dos en ese sentido. Porque creo que a veces la crítica, por solo el hecho de ser crítica, es importante sin necesidad de proponer una solución. Yo puedo criticar al Ministerio de Economía, pero yo no soy licenciado en Economía, ni soy administrador de empresas. Yo puedo criticar al Ministerio de Salud, pero yo no soy doctor. O sea, yo creo que la crítica, yo puedo criticar las bases, por ejemplo, de un gobierno que malgasta préstamos o que no demuestran que se los está gastando, pero obviamente yo no tengo estudios económicos. Entonces, obviamente no voy a poder proponer una mejor solución para la administración de los recursos, pero no me quita el derecho de yo poder criticar que se están utilizando mal. Sí, pero ahí viene algo implícito, ¿eh? De que si vos vas a criticar y te estás dando cuenta que tu voz no tiene un eco, ¿qué vas a hacer? Te vas a preparar. Pero me estás hablando... Pero vamos con procesos. O sea, me estás hablando más adelante. Recordemos que la crítica no empieza solo, la crítica propositiva no empieza solo así como crítica, es un proceso. Sí, exacto. Vas a empezar a criticar y te vas a dar cuenta de que desgraciadamente en esta nación, en este territorio que concebimos como Guatemala, tu voz no tiene eco como individuo. Exacto. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a empezar a preparar. Exacto. Ya preparado, vas a empezar a denunciar y vas a empezar a proponer. Ojo, que puedes proponer o te puedes proponer. Ojo, pero yo te pregunto, ¿y cómo inicias con una crítica? Con una crítica. Y probablemente en su tiempo no tuviste la solución para el problema que criticaste. Pero fue determinante para tu preparación. En eso estoy de acuerdo. Creo que ahí vamos a algo que es cierto. Jóvenes, pero aquí yo quiero delimitar con tu idea, José, porque me estabas diciendo de que sí, que si estamos hablando de temas de salud, yo porque no soy un doctor, posiblemente no puedo encontrar la solución apropiada para la salud. Pero ¿qué pasa con aquellos verdaderos doctores o también abogados que posiblemente no encuentran esa solución? Entonces nos vamos a dar cuenta de que hacen verdaderamente falta buenos abogados, buenos profesionales, capacitados, conscientes. Pero es que a ver, o sea, vamos también a aterrizar ya en términos reales, ¿no? ¿Sí? Cuando hablamos de un ministerio de salud, no estamos hablando de que necesitamos a un doctor cirujano, pediatra. No, obviamente cuando estamos hablando de un ministerio de salud va a ser un doctor general. Pero general, ¿qué necesita él saber administrar? O sea, él tiene 75 asesores que le dicen cómo tiene que llevar un caso de una enfermedad, cosa que él nunca va a hacer.
O sea, yo al momento, mira, pues, para aterrizando yo al momento de la crítica, obviamente cuando vos criticas de aquí para el gobierno, estoy hablando de una crítica en cuanto a la efectividad o a la eficiencia de la administración de los recursos. Porque el doctor Yamate es doctor y no tiene ni idea de cómo curarse el mismo coronavirus, o sea, de cómo ayudarse el mismo coronavirus. Tiene 3 doctores que lo están cuidando. Bueno, eso que sí ya encontró la solución, ¿verdad? Dar una cadena ahí nacional. Todos los días a las 11 de la mañana, Pobrecito. Con lo que yo me preocupaba. Solo para aterrizar y para finalizar. Este punto. Este punto. Isa, gente preparada hay. Yo te doy el ejemplo de histórico, porque estamos en historia, que no se nos olvide, del doctor Federico Mora. Un psiquiatra, un doctor, un especialista en su materia. Él nunca fue ministro de nada. Nunca estuvo en la política, porque hay que entender que muchas veces en la política se excluye, no que eres gente capacitada, que eres gente allegada, y creo que es una concepción pero mira, disculpa, pero aterrizamos ahora en esta época. Federico Mora está vivo o no. Ahora también los doctores que están en este momento, ¿quiénes son los que se han de alguna manera como que promulgado, que han sentenciado presencia como al Yo puedo decir uno. La doctora Lucrecia Hernández Mac. Ajá, ¿y qué ha hecho? Ella es una doctora reconocida que Jimmy Morales la colocó en el puesto del Ministerio de Salud porque es una doctora que ha hecho tesis, investigaciones en ámbitos forenses y en muchos. ¿Y qué pasó con la doctora Lucrecia Hernández Mac? La sustituyeron. ¿Pero por qué? Porque no sabía de medicina, porque no sabía de cómo curar a X personas. La sustituyeron por términos políticos. Yo voy a decir algo. Aquí me repito a tal vez algo personal que yo he visto bastante, ¿verdad? En cuestiones de mi familia, es que las personas históricamente, las personas más capacitadas son destituidas. Exacto. ¿Sabes por Yo me qué? quedo con eso. Porque la gente que está aquí tiene miedo al que va aquí, mira. Estoy de acuerdo. Entonces, ahí volvemos a un círculo vicioso, que es el proceso, o sea, o la mala administración. Y eso es lo bonito, eso es lo bonito de la historia, ¿verdad? Retomando el tema, vos, que es historia, lo bonito de la historia es que miras todos esos procesos. Ojo, que miren, a los que nos estén escuchando, les van a mentir con que la historia se repite. La historia no se repite. No se tiene que repetir. No se repite ni se tiene que repetir. La historia va a tener variables. Sí, van a tener algunos puntos en los que van a ser similares a lo anterior, pero la historia no se repite. No es algo cíclico, no. Siempre va a cambiar con el contexto, siempre van a haber modas, eso no hay ningún problema, siempre va a haber algo que se va a repetir, pero puntualmente la historia es bastante interesante conocerla, entenderla, interpretarla, poder escribir algo, ¿verdad? Uno piensa de que si agarra su cuadernito y escribe X cosa de que le pasó en un día, eso pasa a ser irrelevante, pero es bastante interesante para alguien que estudia historia porque encuentra ese escrito, la vida era así, ¿verdad? La historia es fundamental para que el pueblo pueda crecer. Exacto, yo me quedo con eso, y ya puntualizando más en el tema de la importancia de la historia. Yo sí quiero decir, y lo digo de forma muy seria, de forma muy puntual, la importancia histórica, créanme que es tan importante como un doctorado, como una licenciatura en Derecho, como una licenciatura económica. En el ámbito, nosotros 3 somos universitarios, yo tengo una carrera cerrada, ellos están estudiando. Nosotros nos hemos topado con abogados, con historiadores, con economistas, con doctores, que pueden ser expertos. Por ejemplo, yo me he topado con gente, un doctor abogado, que ustedes dicen, este tipo es una eminencia en las leyes, pero no tiene conciencia histórica y comete unos errores, perdón la palabra, tan estúpidos que parecen de primario, de básicos. Entonces, la conciencia histórica perdona el atrevimiento, pero si algo te da sabiduría. Y yo creo que hay mucha gente que tiene la inteligencia, pero no tiene la sabiduría para vivir. Y yo ahora te pregunto algo, disculpa que te interrumpa, pero entonces las entidades que se encargan de la formación del estudiante, ¿qué están haciendo? Te venden cosas que no son reales,
te siguen diciéndote como humano. Sí, no, a ver, mira. Te siguen metiendo. Yo me acuerdo, yo voy a tomar un ejemplo que viví, bajo. Yo recuerdo a mi hermana Jennifer, ella tuvo un trabajo, le dijo, explique la independencia. Estoy parafraseando porque fue hace un par de años, ¿no? Explique la independencia, pues. Y yo vine y Jennifer me preguntó, vamos, porque obviamente a mí me gusta la historia. Y vine y yo le dije, fue la independencia, fue auspiciada por un estrato social criollo que pretendía desligarse de la provincia española, de ya no pagar impuestos a los peninsulares, hubo poca injerencia indígena y fue simplemente un acta que se firmó para que eximía de impuestos a un estrato social criollo. Y viene la maestra y le pone mal. No. Eso no fue la independencia. Y yo me enojé y digo, que eso es la independencia. Pero hoy el Ministerio de Educación, y aprovechando que estamos en septiembre, hoy la educación quiere que pongas, la independencia fue cuando nuestros próceres lucharon porque fuéramos libres. Perdónenme, eso no es así. Eso no es así. Tienes que preguntarte algo con la independencia. ¿Independencia para quién? Exacto. Realmente independencia no hubo, porque España ni siquiera peleó por nosotros. Ajá, España ya sabía que nosotros éramos un lastre, ¿verdad? Y realmente para mí... De hecho ya no los quería. Sí, para mí, disculpe, pero a mí la independencia es como que cambiamos de dueño para pagar los impuestos. Y así, sí, porque pasamos de párselos de España a párselos a México. No, y a unos mestizos menos españoles. Y a una aristocracia, vamos, sí, a una oligarquía. Ese es un problema, pero vamos a esto, a la importancia histórica. ¿Va? Por ejemplo, en esa experiencia que vos tuviste con una maestra, te das cuenta, ¿va? De la carencia de no sabiduría, sino de conocimiento histórico, como para poder interpretar un escrito esbozadamente técnico, digámoslo así, y ponerlo mal, ¿verdad? O sea, ¿qué le están enseñando los maestros a la juventud? Es un indicador de alarma. Es que, ¿sabes qué pasa? A mí es más que un indicador de alarma, porque estás hablando que hoy por hoy la historia no es tomada en serio en las aulas. No es tomada en serio. ¿Sabes por qué? Porque la historia es peligrosa. Exacto. La historia es peligrosa. ¿Sabes por qué? Porque te recuerda 3 personajes. Primero, Carrera. Rafael Carrera, te recuerda. La integridad del territorio. Después te va a recordar a Huico. Y después, aún más peligroso, te va a recordar la revolución del 44. Pues, pero por ejemplo, yo lo veo absurdo. Yo veo absurdo que un sistema educativo hoy esté limitado por el simple hecho de tenerle miedo a un personaje histórico, perdón. No, eso es absurdo. Lo que pasa es que no debería ser así. Y así empieza el manifiesto comunista. Un fantasma. Sí, el manifiesto comunista. El manifiesto comunista así empieza. Un fantasma ronda el bosque. Ojo, fantasma y yo quiero aclararte algo aquí en cámara, aquí no tenemos miedo de hablar de esos temas, vamos. No, podemos hablar del manifiesto comunista, podemos hablar del nazismo, sí. Porque tenemos, y no es para vanagloriarnos, el conocimiento histórico y académico para poder hablar de ellos, sin tener miedo a ser calificados de cierta forma. Y la legitimidad de un derecho internacional. Sí. Eso es importante. Pero bueno, jóvenes, ahorita cambiamos un poco de No, yo quiero tema. seguir hablando. Cambiamos un poco de tema. A ver, los guatemaltecos. Los guatemaltecos siempre tenemos unos modismos. ¿Cómo es que le decimos al de la tienda chino? ¿Cómo al colocho, al canche, que la capirucha? Pero, a ver, a mí en mi casa, cuando mi mamá me dice, no, es que eso fue tiempo atrás, me dice, en tiempo de Tatalapo. ¿A usted qué le suena en el tiempo de Tatalapo? A ver. Bueno, tiempos de Tatalapo son los tiempos de mi abuelita. Sí, literalmente. No, definitivamente, como vos decís, es un lenguaje coloquial, un acervo muy de calle, que para referirse más de las personas ya grandes, para referirse de tiempos antiguos. Obviamente el mariscal Serapio Cruz, sí. que vos ya más adelante nos vas a demostrar quién es, porque quiero que tengas más conocimiento de él. Pero son tiempos antiguos, babos, son tiempos de un Rafael Carrera, que para bien o para mal puede estar de acuerdo con su administración, pero fue el primer presidente y único presidente vitalicio de la República
y él que nos declaró república como Guatemala. En 1847 nos constituimos como república gracias a Rafael Carrera. Serapio Cruz es un personaje... ya no tiramos. Interesante, ¿verdad? Decían que era homosexual. No, Serapio Cruz, entrando ya en materia, pues era mariscal, del ejército, de Rafael. Era mariscal de los Patriots de New England. Mariscal de Rafael Carrera, ¿verdad? Personaje histórico, ¿verdad? Si algún día o en algún momento de su vida escuchan el tiempo del panorama, pues estamos hablando de principios del siglo pasado, ¿verdad? Siglo XIX. No, siglo XX. Siglo XX. No, del siglo XX. Sí, 20. 19, siglo XIX, el siglo XX. Siglo de finales del 19 y principios del 20. Sí. Bueno, continuar. Para finalizar con el tema de Vicente Serna, que nos va a dar una antesala para lo que es el sexto estado de Rafael Carrera. Isa, por favor, danos ahí unos. Serapio Cruz, realmente él era un representante del sexto estado con su hermano y que tenía una confrontación con Rafael Carrera porque querían tener una división del territorio de la República de Guatemala, que en ese momento era federación. ¿Ustedes qué me pueden hablar de eso? Mira, la importancia de Vicente Serna, de Serapio Cruz, obviamente va ligada al personaje Rafael Carrera, el famoso Rafael Carrera de curso del presidente vitalicio de Guatemala. Vicente Serna obviamente era un liberal en contra de todas las políticas conservadoras que planteó Rafael Carrera. Aparte de liberal, hay que decirlo, Serapio Cruz no era más que alguien que buscaba el poder. No tenía mucha experiencia política, menos académica, y lo único que buscaba era obtener el poder por encima de Rafael Carrera. Él muere en 1870, cuando ya Rafael Carrera había muerto, y busca quitarle el poder a Vicente Serna y Serna. Pero para concluir en el tema de por qué se dice Serapio Cruz, es porque son tiempos muy antiguos. Son tiempos muy antiguos, y te quiero dejarle a William Spider el tema de la relevancia que tuvo Serapio Cruz en cuanto a lo que fue Rafael Carrera y el sexto estado, que creo que es realmente lo que nos concierne por acá. No, pues Serapio Cruz es bastante determinante, ¿verdad? Está en contra de esas políticas, busca el poder, como ya lo dijiste. Pero lo interesante yo diría que no es tanto su carrera en contra del poder de Rafael Carrera, sino que la manera en la que muere. Decapitado, ¿verdad? Le quitan la cabeza y la exhiben en la Plaza de la Constitución. La exhiben en la Plaza de la Constitución, pero hay antes un factor determinante, lo que nosotros conocemos como la avenida Mariscal. Pero yo en lo que das tu idea, yo quiero hacer una acotación ahí de algo muy interesante, porque estamos hablando de historia y de la importancia de la historia. En lo que dice Alejandro, hay una idea intrínseca oculta ahí que es muy interesante y que te delimita caracteres y actuares de los presidentes. ¿A qué voy con esto? Y aterrizo una realidad. La cabeza de Serapio Cruz fue exhibida en la Plaza de la Constitución. Ahora voy ahí y ustedes no saben la repercusión histórica que tuvo esa exhibición. Ese fue el primer conflicto que se generó entre Justo Rufino Vargas y Miguel García Granados. Porque el que exhibió la cabeza de Serapio Cruz fue Justo Rufino Vargas. Y alguien que estuvo en contra de esa exhibición de barbarie, como vos utilizaste el término, fue Miguel García Granados. Fue uno de los primeros encontrones que tuvieron estos dos importantes personajes de la Revolución Liberal en cuanto a la forma de gobernar un Estado. Miguel García Granados obviamente era un aristócrata, que esas barbaries no iban con él, y Justo Rufino Vargas era un militar, un miliciano que estaba acostumbrado a este tipo de prácticas demostrativas de superioridad del poder, ¿no? Es interesante. ¿A qué voy con esto? A veces hechos históricos mínimos connotan naturalezas de personajes históricos. Te remitís a una cuestión bien interesante, ¿no? El efecto dominó que va a tener cada acción que vas a ejecutar, ¿verdad?
como vos decís, es el primer encontrón, digamos, o el primer roce que tienen ellos, ¿verdad? Y a pesar de todo, mucha gente lo sigue vanagloriando. Ahí lo tenemos en los billetes, ¿no? Ahí los tenemos. Y seguimos usando esos billetes y los miramos y hacemos aportaciones sobre ellos como personas extraordinarias, pero es por la falta de conocimiento de las cuestiones históricas. Esa barbarie que cometen es, pues, no hay otra palabra más para expresarlo que es una barbarie, ¿verdad? Exhibir la cabeza de una persona en un palo, ¿verdad? Y seguir caminando, definitivamente. Pero yo me quiero ir un paso un poquito atrás de lo que ustedes ahorita están contextualizando. En el sexto estado, ¿por qué ustedes creen que se está provocando esta convulsión de independencia de alguna manera de los departamentos occidentales que hoy, por lo tanto, entendemos como occidentales porque en ese momento la geografía no era la misma? ¿Por qué ustedes creen? Porque en ese momento éramos federación. Sí. O sea, ¿por qué? ¿Qué Morazán que quería? Mira, yo tengo una opinión respecto a eso. Los tiempos del sexto estado eran convulsionados. Exacto. Vos ya lo acotaste perfectamente. Aún existía una federación centroamericana que Francisco Morazán, hondureño de nacionalidad, él quería mantener unida una Centroamérica que definitivamente ya no se soportaba. Sí, ya no. Y viene y en esa convulsión histórica de incluso territorial, de que si este pedazo es mío, aquel pedazo es tuyo, de tratados como el Guaycas y Nena, que limitaban territorios, en esa viene y surge el sexto estado. ¿Qué es el sexto estado, sinceramente? El sexto estado no es más que el Quetzaltenango, el que hoy denominamos un Xelajú. Mano, pero no era solo Quetzaltenango, era Sololá, San Marcos, Sí, es cierto, no, es pero no encabezado. Exactamente. Sí, A eso, perdón, me expresé mal, era lo que yo quería decir, que Quetzaltenango era pues la cabeza de ellos. Ojo, yo quiero hacer una acotación ahí, que Quetzaltenango tiene mucho para pelear eso, ¿verdad? Date cuenta que muchas de las personas que nosotros no digamos vanagloriamos, lo que como que tenemos como referentes y que son determinantes para la historia guatemalteca, vienen de Quetzaltenango. Es que ahí vamos, por ejemplo, adelantarnos un poquito al futuro, Manuel Estrada Cabrera y Jacobo Arben Guzmán, los dos son nacidos de Quetzaltenango. Quetzaltenango siempre ha tenido personajes históricos importantes, por lo mismo quisieron hacer esa independencia, vamos, donde Rafael Carrera actúa rápido y logra recuperar ese territorio para Guatemala. Lo que pasa es que se da cuenta de algo, y algo que es bien determinante y que lo podemos conseguir ahora, que es un territorio capitalista. Es bastante rico tanto en tierras como en ideales capitalistas. Perdón, solo para terminar quiero decir algo. Recordemos que la creación del sexto estado fue un bajón, un bajón popular, se le podría decir, para Francisco Morazán. Francisco Morazán fue un mariscal que fue muy vanagloriado en Centroamérica, pero la creación del sexto estado fue para él una demostración de debilidad, vamos, lo que provoca que Rafael Carrera. Pero yo solo quiero acotar con esto de que hubo de alguna manera una legitimidad de este sexto estado, porque el Congreso de la Federación le dio legitimidad y le dijo, bueno, ustedes son el sexto estado. Fíjate que pero Rafael Carrera no lo permitió. Lo que pasa es que tocas un tema muy otra vez político y muy de derecho. Recordemos que el Congreso del que vos hablas fue creado con el Acta de Independencia de 1821. La misma Acta de Independencia menciona ese Congreso que vos del cual hablas. La independencia del criollo. La independencia del criollo. Ajá, que está en El Salvador. Puta, me acordaste en El Salvador, ¿qué es? No, es que ahí en El Salvador está el Congreso. Ya. Yo pensé que la Acta de Independencia que era una que ver. No. Sí, entonces viene y recordemos que eran instituciones que estaban haciendo. Sí. Hay algo muy interesante que quiero hacer notar a la gente que nos escucha. En esos tiempos tan convulsionados,
y los cargos políticos no eran tan respetados como hoy en día, que incluso hoy en día se les falta el respeto, ¿vos? Pero por ejemplo, antes un congreso no era tan respetado como hoy sabemos que un congreso es el que crea la ley. En el siglo XIX un congreso era casi que consultivo más que impositivo, ¿vos? Ellos creaban normativas y era de ver si se les acataba por parte del que era caudillo en esos tiempos o no. Hoy en día no puede ser así. Hoy en día un congreso dicta una ley tiene que acatarse sí o sí después de su publicación en el diario oficial. Los contextos cambian. Y los contextos cambian. Y sí, gracias a eso no se dio lo que viene siendo el sexto estado, y aún así, gracias a Rafael Carrera que luchó con este sexto estado, mantuvimos la integridad del territorio de Guatemala, porque si eso no hubiera ocurrido, fuéramos en territorio más pequeño. Yo quiero hacerles una pregunta. Yo quisiera decir algo. Diríamos que gracias o no gracias, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en los canales en la tele de paga podemos ver que lo que nosotros concibimos ahora como sexto estado, tienen hasta sus noticieros, tienen sus maneras de elegirse y tienen algo como lo que podemos ver en la capital. Lo tienen exactamente replicado allá. Yo me recuerdo cuando fui a Shela, fue exactamente ver la capital. O sea, yo estoy de acuerdo. O sea, que vos lo que nos estás diciendo aquí es que hoy el sexto estado desapareció en 1800, pero el sexto estado sigue existiendo en el centenario. No, pero yo estoy de acuerdo. Y esto, el sexto estado sigue vigente. Por ejemplo, vos querés una buena checa. ¿En qué pensás? En Shela. Shela, vamos. Pero miren, yo le doy una contraposición como un homólogo. Estados Unidos está Washington y está Nueva York. ¿Qué ocurrió? Lo que pasa es que yo creo que son temas distintos, Sí, no, pero es que son ciudades importantes. Son importantes. Pero es que, ¿cuál es el tipo de gobierno estadounidense? Republicano, democrático. Liberal. Y son estados federativos. Bueno, sí, es o sea que cada estado tiene su normativa, por eso se llama Estados Unidos, babos, porque son diferentes gobiernos unidos en unos. Al final es un estado federal que los gobierna a todos, pero volviendo el ordenamiento jurídico es diferente. Volviendo al tema regional, ¿verdad? Que es lo del sexto estado, yo siento que sigue existiendo, porque vos vas a Shela y en Shela esto es ver la capital. Vos allá no mirás tanto discriminación, vos allá mirás una cuestión distinta a lo que mirás aquí, pero con la cuestión, digamos, capitalistas, que es lo que querés tachar, son pujantes. Ellos tienen lo mismo que nosotros tenemos aquí en la capital. Vos aquí querés ir a festejar, ahí hay lugares, ¿verdad? Y están más cerca. Él conoce de eso, vos. Él sabe de lugares para festejar. Quiero hacerle. Búsquenlo. No, pero. Yo quiero traer a votación una pregunta, ya que nos metimos un poquito con el sexto estado y que obviamente va inherente a Rafael Carrera. Quiero hacer unas preguntas de aquí, quien me quiera contestar primero. ¿Cómo consideran ustedes el gobierno de Rafael Carrera? Porque hay muchos que dicen analfabeto, medio indio, estúpido, no supo gobernar. Y hay otra parte que dice fue el primer mestizo que se consolidó con los pueblos originarios y logró aportar para toda la república. Hay contraposiciones. Mira, yo me voy del lado de que yo le agradezco que gracias a él tuvimos esta integridad del territorio y que lo hizo también de alguna manera muy joven. Él empezó en el ejército 23 años y ya era jefe en el ejército. Entonces eso también, y aún así que era un analfabeta, solo ahí vamos a percibir las cualidades que tenía. Ahora ya detalladamente, pues como todo periodo tiene cosas buenas y cosas malas. O sea, no todo es color de rosa, no todo se lo podemos aplaudir. Pero yo a Rafael Carrera es lo único que le agradezco, que gracias a él estamos con el territorio de Guatemala al día de hoy así intacto. Y nos declaró república. Y nos declaró república porque estábamos en federación, que fuimos los únicos y últimos en declararnos como república, porque Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador ya se habían ido. Entonces a nosotros tampoco fue como que porque tuviéramos otra opción. Ajá, como que decíamos, queremos ser república. Es como,
Bueno, ya no hay ninguno ni modo. Como la moda. Sí, pero ahora yo les pregunto, ¿qué impacto hubiera tenido que nosotros hubiéramos sido república a un estado federal? Yo solo quiero aportación, antes de darte la palabra, que quiero saber tu opinión sobre Rafael Carrera. Yo solo quiero reforzar un poco lo que dijo Isaías. Él dice, mantuvo la integridad del territorio guatemalteco. Recordemos que en tiempos de Rafael Carrera, lo que hoy es conocido como Quintana Roo, Chiapas, era parte de Guatemala. Oaxaca. Es en 1859 con Vicente Cervicer que Allá se cede el territorio guatemalteco a través de la familia asquerosa élite Aycinena, que vende el territorio guatemalteco. ¿A costa de qué? A costa de los dineros, vamos, que una famosa carretera que nunca se construyó. Ah, no, pero eso fue con Belice, ¿verdad? No, Sí, yo creo que eso se dio simplemente por territorio, ¿no? No, si no estoy mal, esos territorios se venden y se puede empezar la cuestión de la empresa ferroviaria, vamos. Y empieza, vamos. Pero solo quiero acotar algo. Y discúlpenme, pero aquí yo soy guatemalteco. Por eso es de que los mexicanos se creen mayas, ellos son aztecas. El territorio que nos quitaron era Ellos son maya. aztecas y toltecas. Yo quisiera Sí. contar algo. Tanto como que nos quitaron, no. Se los dimos. Te lo dimos. Vendidos. Seamos sinceros. Sí, O sea, yo sí, creo que sí, eso sí. duele más que no nos lo quitaron, Sí. se lo regalamos. Y con justificación ellos dirían, Sí, son tienen mayas, razón, son tienen razón. mayas. No le podemos decir nada más, ¿no? A cuestión del fenómeno dineros, como dijo José y anteriormente lo dijo Karl Marx, está bien justificado. Ahora, bueno, ¿Qué opinas de Rafael Carrera? hablando de Rafael Carrera, pues yo siento que es una gestión bastante buena. Bastante buena, cierto. Violentó muchos derechos y instauró una cuestión de terror demasiado represiva, y que tanto los que nos oyen y los que nos pueden ver no pueden concebir como nosotros la instauró. Eso es inherente, eso no lo podemos obviar. Pero ¿a costa de qué? ¿Qué es lo que hizo? Muchas de las cosas de las que él hizo, ahora podemos ver que se siguen gozando. A mí me gusta, es cierto, a mí me gusta mucho el punto de vista de Alejandro, porque si bien fue un gobernador que pensó más en las clases sociales, así se maneja históricamente, hay que decirlo, que Rafael Carrera traía, como para utilizar un término coloquial, traía cacheteando la banqueta económicamente a Guatemala, porque Rafael Carrera no tenía la mentalidad para administrar un país, hasta que llega Augusto Rufino Barrios y dice, bueno, hagamos del café el principal producto y la principal exportación de Guatemala, cuando Guatemala crece, man. Aunque, momento, que está sonando la segunda. Momento, es una 6. Sí, es una señal. Las 6 son 6. No, pero vamos a ser puntuales. ¿Quién empieza esa cuestión del café? La empieza Carrera. La continúa Justo Rufino Barrios. Y después se vuelve una industria cafetalera en Guatemala. Se podría llamar industria. Ahora, en términos actuales, no. En términos de esa época contextualizado, sí, industria. Ahora no. Pero vamos a que, en mi opinión, hizo bastante cosas buenas. Bastante cosas buenas. ¿A costa de qué? Cierto. Hizo bastante daño. También es algo equilibrado. Yo siento que es algo equilibrado. La represión que él hizo fue bastante dura, pero tenemos que ver algo. Que también hay ideales europeos, ideales estadounidenses, que empiezan a entrar a Guatemala. Yo siento que aquí, Aquí podríamos pasar hablando de Rafael Carrera, podemos pasar hablando de Manuel Estrada Cabrera, de Manuel Lisandro Varía, de José María Reina Barrios, de Miguel García Granado, todos los presidentes. Hay que ser sinceros y perdón que me haga este salto temporal tan grande a los que ven este video. Existencial. Es una seguidilla de políticas y de formas gubernamentales que poco o mucho no varían. Es aquí donde nos damos cuenta la alabanza o el mérito que se le da a un personaje como Porto Rico.
Jorge Ubico viene a cambiar esas políticas, ¿no? Es un gobierno progresista, es un gobierno que se denomina, si bien en los gobiernos de Justo Rufino Varas y Miguel García Granados se da algún liberal de la exportación capitalera, es hasta donde Jorge Ubico, donde se le ve la ganancia a ese tipo de economía. Eso sí, ojo, Jorge Ubico logró explotar de mejor forma, de forma internacional y nacional el café. Para guardarlos en las arcas del Estado, ahí no servía nada el dinero. Jorge Ubico lo que tuvo que haber hecho es invertirlo en el territorio nacional. Pero guardado en el Ministerio de Hacienda, ese dinero no servía de nada, ¿no? Ojo, yo les hago aquí una cuestión puntual. Y lo tocaban en un par de videos anteriores. Ubico, ¿qué fue lo que administró? La capital. Y eso lo dije yo. Administró la capital. Vino y excluyó el interior del país, mal llamado interior, que no sé por qué se le llama interior. No lo entiendo. Sí, yo también. Nunca mal usado. Pero lo entendemos. Pero lo entendemos, ese es el problema. Es el problema, cabal. La cuestión es de que Ubico lo logra concretizar, ¿sí? Da un seguimiento, es que date cuenta. La importancia de la historia es esta, de que por más que mires saltos en la cuestión histórica, siempre va a haber alguien que se va a dar cuenta de lo que hizo alguien atrás y lo va a continuar. Y como sigue bajo del agua, lo va a continuar y entonces va a decir, sí, yo lo hice. ¿Cuál es la excepción? ¿Y qué? Esa es la respuesta que yo quería escuchar. Esa es la excepción. Pero desgraciadamente las excepciones ya vimos cómo terminan, ¿no? Terminan en la presidencia de un tal, ¿cómo es que se llama? Alejandro Yamatei, algo así. Así termina. Sí, muy lamentable. Pero el fin de este programa, y recalcando, es de que nos tiene que marcar mucho la historia. Nos tiene que marcar mucho la historia y no tiene que ser cíclica. No la tenemos que repetir. Nosotros tenemos que ser, de alguna manera, romper esa sinergia. Venir y promover o hacer ese cambio. De alguna manera, nosotros los que tratamos es aportar un grano de arena y de alguna manera fomentar en ustedes pues ese movimiento de querer fomentar el desarrollo en Guatemala. Exacto. Yo quiero decir algo. Obviamente aquí no nos alcanza el tiempo. Estamos en un video para YouTube, no nos alcanza. Y obviamente pues la mayoría de gente que nos ve y nos escucha, probablemente nosotros no tengamos una credibilidad reconocida ni muy grande. Sí. Pero quiero decirles algo, de verdad la gente que de verdad se toma el tiempo para leer la historia de 1865 para acá, de 1861 para acá, perdón, de 1871 para acá, que fue la Revolución Liberal. De verdad, y se lo digo de corazón, viendo de frente a la cámara, lean la historia de 1871 para el 2020. Y créanme, y denos la razón, si la historia no es tan importante como estamos diciendo. Hoy en día estamos cometiendo errores históricos, estamos cayendo en fallos que ya caímos, estamos cayendo en grietas en las que ya estuvimos por no conocer esa historia. Y como les digo, no nos alcanza el programa. Yo me podría empezar a hablar aquí en 1861 de la actualidad, que el programa no alcanzaría, pero de verdad los invito a que lean, a que estudien y que se den cuenta de la importancia de la historia para no volver a cometer los mismos errores. No sé si, yo creo que vamos terminando ya esto. No sé si quieren yo creo que agregaría algo, ¿verdad? Yo diría que dejaran, esto es directamente a las cuestiones políticas, ¿verdad? Que dejaran de decir esta muletía, diría yo, ¿verdad? La historia me juzgará, la historia nos juzga, la historia no es un sistema judicial, la historia nunca te va a juzgar, la historia solo va a plasmar lo que se hizo. Eso es lo único que yo diría, que dejáramos de repetir eso de que la historia me va a juzgar. Pero ojo, ¿vos no crees que la historia al final sí te juzga? No. Eso lo dijo
si me permitís, eso lo dijo este famoso dictador Fidel Castro. Él escribió en un libro y dijo, la historia me juzgará. Sí, y creo que al final la historia, o más bien el tiempo, te da la razón. No, la historia no te va a juzgar. Vos te juzgas, pero a través de la historia. Vamos a repetimos con lo que empezamos, ¿verdad? La interpretación de la persona que lo está leyendo, la interpretación y la injerencia que va a tener la persona que lo está escribiendo y para quién lo estás escribiendo. Así es como te va a juzgar la historia. Yo siento que la historia no te juzga. La historia solo plasma tus acciones. Bueno. ¿A quién va a interpretar? Mira, muchas gracias por su opinión, gracias por tomarse el tiempo. Para las personas que nos ven y nos escuchan, créanme que tomarse esto una tarde de sábado para dedicarse a esto es porque le tenemos amor a este tipo de conocimiento. Que llegaron a este minuto. Que llegaron a este minuto que nos está escuchando, muchas gracias porque realmente nosotros nos esmeramos y tomamos el tiempo y venimos desde muy lejos o tomamos tiempo que nos pudo haber servido para otras cosas O dejamos de estar o dejamos de estar con personas que queremos para hacer esto. Les agradecemos y bueno, te quiero agradecer, Isaías, te quiero agradecer, Alejandro, por tomarse el tiempo, por tomarse el conocimiento y desgastarse haciendo esto. Esperamos que nos vean, nos escuchen, ya saben, estamos en Facebook, YouTube, en TikTok, donde quieran, en Instagram. Los dejo con palabras de despedida de mis compañeros y bueno, nos vemos hasta la próxima. Sí, a mi estimado Ale, por favor. Entonces, les agradezco primordialmente que me hayan invitado a ser parte de esta cuestión. Espero ser parte de la fórmula ya conocida. Sí, ya conocida. Aceptado. Y seguir tirando esas críticas, proponiendo, incomodando a la gente, que es el fin. O sea, al menos es mi fin, incomodar a la gente, ¿verdad? Es el fin del programa. Es el fin del programa. De este conjunto. Incomodar. Los exhorto a leer un poco más de lo que ya están leyendo o de lo poco que lean, un poco de la historia guatemalteca y de las cuestiones del mundo, ¿verdad? Yo creo que ese sería... Muchas gracias. Solo hacer la acotación, yo no sé, vamos a ver si podemos hacerte administrador de las redes sociales que tenemos para que nos puedas aportar un poco con, a veces publicamos cuestiones históricas o del momento y ver si pues nos puedes apoyar ahí. Yo quisiera agregar una cuestión ahí, y pues yo estoy abierto a la crítica tanto como ustedes. Sí, definitivamente. Aquí no tenemos verdades en la cajita de comentarios. Yo creo que a nosotros tres nos haría felices si nos critican, porque lo que queremos es eso, despertar su sed de crítica y de conocimiento. Y estamos abiertos al diálogo. Isaías, no sé, algo a agregar. Pues relativamente a todo lo que han dicho aquí mis estimados, pues no hay mucho que agregar. Les agradezco pues por llegar en estos últimos momentos del video. Esperamos crecer esa sed de conocimientos y pues ni modo, nos vemos para la próxima en tertulias, café no, tertulias, lluvia y café a la vez. Nos vemos la próxima.